Estudio de Fundamentos, 28 de junio de 2026. Y en ese momento sí, pero eso no significa que tú ahora tienes el don de sanidad y puedes sanar a todos, y todos los que por los que ores van a sanar. La respuesta es no, porque ese no es un don como el que vamos a ver ahorita. Esa es una operación, es una obra que hace el Espíritu Santo a través de ti en un momento específico, en un lugar específico, para una obra y un fin específico. ¿Sí? ¿Queda claro la distinción? Para no estarnos mezclando todo y de repente ya no saber ni por dónde andamos. ¿Sale? Entonces, hay distinciones en las cosas que hace el Espíritu Santo dentro de la iglesia. Las tres distinciones son, y lo vuelvo a repetir para que ya quede machacado esto, es los ministerios, cómo opera el Espíritu Santo para la edificación del cuerpo de Cristo a través de los ministerios, que son 5 ministerios. Acuérdate de los 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastores, y estos son los 5 ministerios que el Espíritu Santo usa dentro de la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo, para madurar a el cuerpo de Cristo. Ya vimos que apóstoles, ¿cuál es el sentido del apóstol hoy? ¿Cómo funciona el ministerio apostólico en la iglesia hoy? A través de la doctrina de los apóstoles. ¿Hay apóstoles hoy en día? Y la respuesta es no. ¿Cuál fue el último apóstol? Pues el último apóstol que fue por Cristo certificado, por decirlo así, y fue pues el último que murió, que la tradición dice que fue Juan, ¿no? Cuando muere Juan, se acabó la era apostólica de los apóstoles reales. ¿Pero qué quedó? La doctrina, la tradición apostólica. ¿Queda claro? ¿Y en dónde tenemos la doctrina, la tradición apostólica escrita, fijada? ¿En dónde? Aquí. ¿Vale? Eso es algo muy, muy importante. Y ese es el ministerio apostólico. Ministerio profético, ya lo hemos platicado también, tiene que ver con la capacidad de la iglesia de hablar la palabra de Dios delante de Dios hoy. ¿Sí? Esa capacidad en donde la iglesia habla lo que Dios dice. Está ligado a la doctrina apostólica. La iglesia habla la palabra de Dios y se hace presente esa palabra hoy. No estamos hablando de la palabra de algo que es simplemente viejo, sino es algo que Dios habla hoy. ¿No? Ese es el sentido profético, entender que la iglesia es eso, actualiza, esa es la idea de lo actual, lo hace hoy, lo hace presente, la palabra de Dios que es eterna. El ministerio, ¿cuál sigue? Evangelista es aquel ministerio que dentro de la iglesia refiere todo hacia el evangelio. El evangelio básicamente es la identidad de Cristo Jesús. ¿Sí? Cristo es 100% hombre y es 100% Dios. ¿Por qué? ¿Por qué 100% hombre y 100% Dios? Porque en él, ¿no? Porque Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Cuál es entonces la personalidad de Cristo? No solamente una buena persona que vivió hace 2000 años, no solamente un ser que fue el más grande rabí que te puedes imaginar, sino es el Hijo de Dios dado para salvación de los hombres. Es el verbo hecho carne, pero cuando hablamos del verbo hecho carne, estamos hablando de la promesa de Dios, que es el evangelio, la buena nueva, dada, manifestada. Por eso el evangelio dentro de la iglesia es básico. Entender que tú estás aquí no porque eres fan de Jesús, sino porque has nacido de nuevo. Y tú, Señor, que es Cristo Jesús, resucitó en la cruz de la muerte al tercer día. Y estás aquí porque Cristo vive. Y vienes aquí porque vienes a adorar a tu Señor y Salvador. ¿Sí? No hay otro sentido y no hay otro para qué. Después tenemos el ministerio de pastores. El pastorado dentro de la iglesia tiene que ver con el cuidado de las ovejas. ¿Vale? Entonces en la iglesia el cuidado de las ovejas tiene que ver a través del ministerio pastoral en cómo, qué se va a enseñar, cómo se va a enseñar, qué es lo que está pasando allá afuera que puede afectar a la iglesia y entonces cuidar a la iglesia en todo eso. Ese es el ministerio pastoral. Y el ministerio de enseñanza tiene que ver con la capacidad o dentro de la iglesia cómo hacer claro la palabra de Dios en tu mente hoy. ¿Sí queda claro eso?
Todos esos ministerios sirven para edificar el cuerpo de Cristo. Los edifica para que a su vez ustedes, siendo edificados, lleven a cabo edificación hacia otros. Por eso es muy importante que estés, ¿no? Que estés en el cuerpo de Cristo, en el sentido de que vengas a que todos estos ministerios lleven a cabo la edificación en tu vida. Ahora sí, vamos directo. Ya vimos lo que son los ministerios, ya vimos un poquito lo que son las operaciones, haciendo un resumen de lo que hemos visto. Vamos directo al tema de los dones, ¿vale? Romanos 12. Al ratito vamos a hablar lo más profundamente que pueda el tema de el don de lenguas. Y quiero que se den cuenta de la distinción entre lo que es una operación como el don de lenguas y un don como el don de enseñanza que vamos a ver aquí, o como el don de dar, o como el don de presidir, o como el don de servir, o como el don de hacer misericordia, ¿no? Es algo bien distinto. ¿Por qué? Porque uno, en tanto que es operación, ocurre en un momento que Dios quiere para edificación del cuerpo de Cristo. Pero te puede pasar a ti en ese momento y tal vez en la siguiente no pase, ¿sí? Es como algo que viene mucho de la voluntad de Dios en el momento para edificación del cuerpo de Cristo. Eso es muy importante que quede claro. El don espiritual, que no es la operación espiritual, sino que el don espiritual es algo con lo cual Dios te dio. Otra vez, es como la identidad que tienes tú dentro del cuerpo de Cristo. Es algo que tú debes de hacer. Es algo que debes de procurar. Es algo que debes de poner activo porque es la función que Dios te dio dentro del cuerpo de Cristo y nadie te la puede quitar. Porque es lo que Dios te dio en el nuevo nacimiento, es el lugar que Dios te puso, en donde Dios te puso en el cuerpo. Y si has nacido de nuevo, entonces tú tienes un lugar dentro del cuerpo, pero tener un lugar dentro del cuerpo no es un tema de que te sientas dentro de una comunidad. No es un tema romántico, es un tema de función. Tienes un lugar dentro del cuerpo, así como tu corazón no es que sienta romántico, es que soy parte de un cuerpo, qué bonito. No, su función de ser parte de un cuerpo es que esté latiendo, no es que funcione. Tú también dentro del cuerpo de Cristo tienes un don espiritual y es necesario que lo lleves a cabo, que funciones con ese don espiritual. Porque si no funcionas, ¿qué pasa en el cuerpo? El cuerpo comienza a enfermarse. ¿Sí? O no es un cuerpo. Es que eso es muy importante. Por eso te he dicho muchas veces, y te lo vuelvo a repetir, hay iglesias en donde prácticamente hay una distinción entre los servidores y los congregantes, ¿no? ¿Para qué sirven los servidores? Por decirlo así, los que están como metidos en el asunto, pues sirven pues para estar haciendo las cosas, ¿no? ¿Y para qué sirven los congregantes? Pues para dar dinero y disfrutar de las cosas y llenar los lugares. Para eso sirven, pero eso no es la iglesia. La iglesia es un cuerpo y todo aquel que está dentro de ese cuerpo tiene y lo voy a poner con ese sentido, la obligación de funcionar porque es un miembro de ese cuerpo. Así como tu riñón tiene una obligación en su ser de funcionar, si no comienza a haber problemas, igual tú con el don que Dios te ha dado, tienes la obligación de funcionar porque Dios te dio y te puso en ese cuerpo por nuevo nacimiento como miembro de ese cuerpo. ¿Sí? Tienes una función. Y eso es algo que no lo puedes quitar. Entonces vamos a ver estos 7 dones. Romanos capítulo 12, a partir del versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, y esto es un punto importante, ¿cuál es el don de profecía? En la iglesia creo que el don que más abunda es el don de profecía. ¿Y por qué es el don de profecía el don que más abunda? Porque cuando entiendes lo que significa la profecía significa dar un mensaje. El profeta, ¿cuál era la función de un profeta? Dar un mensaje.
¿no? ¿El mensaje de quién? De Dios. Dios le hablaba, y ¿qué es lo que hacía el profeta? ¿Interpretaba el mensaje? ¿Enseñaba con respecto al mensaje? No, daba un mensaje. ¿Y qué es dar un mensaje? Es así como cuando tu mamá le decía, oye, dile a tu abuelita que si te presta 3 pesos, ¿no? Para las tortillas. Entonces tú llegabas y le decías, abuelita, dice mamá que le prestas 10 pesos, ¿no? Entonces, así como que ya la abuelita al siguiente día le llegaba a cobrar a la mamá, oye, págame mis 10 pesos. No, pero pues yo le dije que 3 pesos, ¿no? Entonces el niño fue un falso profeta, ¿no? El niño llevó a cabo fue un falso profeta. ¿Por qué? Porque no dijo lo que la mamá, las palabras de la mamá le dijo que le dijeran a qué, a la abuelita. Eso básicamente es el sentido de la profecía. Tú lo has vivido todo el tiempo, así como, a ver, le vas a decir esto. Primero esto y primero esto. Utilizas de repente a alguien así con ese mensaje. No vayas a decir otra cosa, vas a decir esto y esto y esto. Y entonces se va el mensajero, se va el profeta. Y un buen profeta, ¿qué va a hacer? Va a decir exactamente lo que le dijo, que le dijeran a aquel que quiere dar un mensaje. Por eso un profeta es un medio, un mensajero, ¿sí? Que comunica algo. En el sentido del profeta de Dios es aquel que escucha lo que Dios dice y entonces comunica lo que Dios dice. En este sentido, en aquel tiempo el profeta, otra vez, no era alguien que adivinaba las cosas, que te hacía una lectura de manos y esas cosas, sino un profeta lo que hacía en aquel tiempo era recordar, hablarte, comunicarte la doctrina de los apóstoles. ¿Y por qué eran tan importantes los profetas en aquel tiempo? Pues por una sencilla razón, porque en aquel tiempo no había Biblias. ¿Te puedes imaginar una vida sin Biblia? Bueno, igual y sí, porque es como una vida de alguien que no lee la Biblia. ¿Me explico? Ahí la tienes, pero pues así. Entonces, si tú no lees la Biblia, pues te pareces a los de antes. Y entonces tu única forma de escuchar lo que Dios dice es a través de lo que te dicen aquellos que dicen que hablan de parte de Dios. ¿Te das cuenta de cómo funcionaba entonces la profecía? Es muy sencillo. La profecía era el acto cotidiano dentro del cuerpo de Cristo en donde se recordaba las palabras de Dios y en este caso se les hablaba la doctrina de los apóstoles. Por eso Dios dio ese don dentro del cuerpo de Cristo. A algunos les dio esa capacidad, ¿no? De poder escuchar a Dios y de transmitir su mensaje tal cual Dios lo dio. Por eso la profecía dice aquí, versículo 6, si el de profecía, si tienes el don de profecía, entonces úsalo conforme a qué? A la medida de la fe. ¿Qué es usar el don de profecía conforme a la medida de la fe? ¿Cuál es la condición de posibilidad de la fe? Que tú escuches a otro. ¿Sí? Eso es muy importante. Alguien que tiene fe es alguien que es capaz de escuchar a otro. Si no eres capaz de escuchar a otro, no eres una persona que tienes capacidad de fe. No eres crédulo, ¿no? Si tú dudas de todo lo que te dicen, pues no eres una persona de fe, ¿no? Así como, no, a mí, pruébame las cosas. A mí no me hables. ¿Sí me explico? Una persona de fe es alguien que es capaz de escuchar a otro, ¿vale? Por eso el de profecía, el que habla la profecía, se usa conforme a la medida de la fe. ¿Qué significa eso? Se usa conforme a lo que has escuchado. ¿Sí queda claro? El profeta no habla nunca de sí mismo. Habla siempre de lo que escuchó. ¿Y qué escuchó? La palabra de Dios, la doctrina de los apóstoles, lo que transmitieron en aquel tiempo de las palabras de Cristo. ¿Sí? Y eso es algo muy fuerte y cotidiano en aquel tiempo porque no existía esto. O sea, llegaba un profeta a tu casa y entonces el hermano confiaba porque no era así como, bueno, ahorita busco en Google a ver si me está diciendo la verdad. Eso no existía. Tampoco tenían la capacidad de ir y preguntarle, hablarle a Pablo, oye Pablo, ¿tú estás enseñando esas cosas? No podían. O sea, de Pablo no sabían hasta, ya tenía 3 años muerto y no se habían muerto.
¿Me explico? Esa era la forma de comunicar en aquel tiempo. Tenía todo que ver con la fe. Por eso Pablo le dice claramente a los que tienen ese don de profecía, úsalo, pero con medida. No hables más de lo que hayas escuchado. ¿Si te das cuenta entonces cómo funciona la profecía? Y hoy en la iglesia también funciona la profecía. Porque la profecía tiene que ver con el hablar lo que Dios dice. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces tú puedes escuchar la palabra de Dios y ser alguien que retiene la palabra de Dios y que habla la palabra de Dios. Ojo, no te estoy diciendo que enseña la palabra de Dios, te estoy diciendo que habla la palabra de Dios, que habla lo que la Biblia dice. Pues tienes un don de ¿qué? De profecía. Y es importante para la iglesia porque un don de profecía es aquel don que no permite que se digan otras cosas que las que Dios dijo. ¿Sí? ¿Hasta aquí es claro? Esto es muy importante. Segundo don que vimos está el de servicio. Este don es algo que a mí me encanta poderlo poner o distinguir. Déjame, les hago una pregunta para ver ustedes cómo lo piensan. Cuando el profeta está profetizando o el que tiene el don de enseñanza está enseñando, ¿está sirviendo? Esa es la pregunta. ¿Eh? El profeta que profetiza está llevando a cabo un servicio. ¿Te das cuenta cómo son cosas distintas? Porque no dice aquí, todo es servicio, porque si no todo fuera el don de servicio. Y todos los que hacen algo deben tener primero el don de ¿qué? De servicio, y dentro de ese don de servicio, después el otro don, que es el don de ¿qué? De enseñanza o de profecía. Entonces el don más importante es el don de ¿qué? De servicio. ¿Eso funciona así, según Pablo? No, porque pone a Pablo el servicio como algo dentro de la categoría de los haceres en la iglesia. Un hacer no es servicio. Hacer no todo es servicio en el hacer. ¿Sí? Hacer son llevar a cabo una práctica. Dentro de los haceres de la iglesia hay un hacer que se llama servicio. ¿Sí te das cuenta? Dentro de los haceres, 5 haceres o dones que estamos viendo ahorita, es un hacer, una práctica, un hacer, ¿no? Con tu cuerpo. Hay un hacer que se llama profetizar. Hay un hacer que se llama servir. ¿Sí te das cuenta cómo funciona entonces? El hacer o el don que tiene que ver con el hacer y es servicio es aquel don en donde el hermano, Dios le dio la capacidad o la función o el fin, su gozo, ¿no? Como en el del profeta, su gozo del hermano se encuentra en el hecho y en el momento en donde el profeta deja el mensaje tal cual y Dios se lo dio. ¿Sí? Ese es el gozo del profeta. Se goza y entonces llega a su plenitud del profeta cuando da el mensaje tal cual Dios se lo dio. ¿Sí? El gozo del que tiene el don de servicio es mirar que su hermano no le falte alguna cosa. ¿Qué es el don de servicio? El servicio viene de la palabra doulos. Siervo es la palabra doulos, lo que nosotros entendemos como esclavo, no en el sentido de la esclavitud estadounidense, ¿no? De la esclavitud de los negros, no en ese sentido, no, sino en el sentido de lo que era un esclavo en el tiempo de Pablo. Y un esclavo en el tiempo de Pablo era alguien que entendía que nació como esclavo y que su bien, su plenitud y el sentirse bien estaba en que a su amo no le faltara nada, que su amo estuviera perfecto, que su amo se viera pulcro, por decirlo así. Era el gozo de ¿quién? Del siervo. Y entonces el don de servicio tiene que ver con eso, y hay hermanos que son muy prácticos. El don de servicio tiene que ver con la práctica en el sentido de que al hermano no le falte nada, y por eso el servicio se da mucho en hermanos que buscan que cuando llegan lo primero que ven, mira, esa silla se va a romper, déjame lo compongo. ¿Por qué? Porque mira que a su hermano
no le falte nada, que su hermano esté cómodo, por decirlo así, que su hermano luzca, por decirlo así, o sea, literalmente tienen esa capacidad de ponerse como servidores por debajo de. ¿Sí queda claro el punto del don de servicio? Y hay muchos hermanos que son así. Tú los ves porque es algo muy natural dentro de la iglesia y no es que se sientan mal, sino que ahí se encuentra su plenitud. Entonces son hermanos que cuidan un chorro, ¿no? O sea, que dicen, oye, te falta esto, te falta aquello, mira, y están cuidando porque aman. Y eso es la plenitud hacia donde van. Y tal vez ellos no están preocupados por entregar un mensaje correcto. El que tiene el don de profecía sí está preocupado porque su hermano escuche el mensaje correcto, ¿sí? Tal cual Dios lo puso. El de servicios está preocupado porque su hermano esté bien, ¿sí? En el aquí y en el ahora, en el espacio y el tiempo. Sí, hasta aquí vamos bien, las distinciones. Entonces tú sabes cuál es el gozo que Dios te ha dado y lo puedes hacer. La semana pasada fui a Norte, Harvest Norte, y les platicaba acerca de esto y una hermana me decía, hermano, y entonces yo estoy haciendo, o Dios, estoy llevando a cabo mi don de servicio porque les traigo arrocito a mis hermanos. Y yo le dije, ¿y por qué les traes arrocito? Es que quiero que coman bien. Dije, pues ahí está, tienes un don de servicio. ¿Te explico? Estás trayendo algo en forma material para bien de quién? De tus hermanos. Esta hermana no está preocupada como el profeta o como el que tiene el de enseñanza en que les quede claro en la cabecita algo. No, ella está preocupada en que el hermanito coma bien. ¿Te das cuenta de las distinciones de los dones espirituales? Y entonces esta hermana dice, es que amo la iglesia, entonces quiero hacerlo. Y dijo, pues sí, hermano. Y se fue feliz la hermana, porque ya entendió cuál era su don. Yo sirvo, me decía. Entonces lo voy a seguir haciendo. Entonces el punto es que tú comprendas cuál es el don que Dios te dio dentro del cuerpo de Cristo. Siguiente don. El don de exhortación, ¿no? O enseñanza. Perdón, de servir, el que exhorta, el que enseña en la enseñanza. ¿Cuál es la distinción entre el que enseña y el que lleva a cabo una profecía? El que lleva a cabo la profecía solamente habla lo que Dios dice. No da una conferencia de lo que Dios dice, no da una interpretación de lo que Dios dice, sino que simplemente dice lo que Dios dice. ¿Sí? Pone en este momento lo que Dios dice. El que enseña deja claro a los demás lo que Dios dice. ¿Sí te das cuenta de la distinción? El que enseña, su don tiene que ver con el intelecto del hermano. Que el hermano entienda, así como del siervo, el don del siervo tiene que ver con el cuerpo del hermano en sentido integral, ¿no? Con su estar aquí y ahora. El don del que enseña tiene que ver con el intelecto del hermano. Que el hermano entienda lo que la palabra de Dios significa. Por eso el que enseña tiene la capacidad de dejar claras las cosas. ¿Sí? Y es un don que Dios da a los maestros. El fin del que enseña es que el hermano entienda lo que Dios dijo, es dejar claro cosas. Y esto es un trabajo que es constante y debe ser constante y debe ser constante una y otra vez. ¿Vale? Hasta aquí vamos claros. Entonces tal vez tú tienes un don de enseñanza, ¿no? Y entonces tú, ¿y cómo lo sabes? Porque los hermanos se dan cuenta. Dicen, oye, pues no entiendo esto, ¿me explicas? Y explicas, ya entendí. Mira, es un don de enseñanza. ¿Vale? Después viene el don de exhortación. Ahora, Pablo, si te das cuenta, dice, el que hace profecía, úsala conforme a la medida de la fe. Luego dice, el que sirve, en servir. ¿Sí? El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Pablo? Si tú sabes que tienes el don de servicio, entonces ¿en dónde tienes que estar?
En el servicio. Si sabes que tienes el don de enseñanza, entonces ¿dónde vas a usar tu don? ¿En el servicio? No, ¿en dónde? En la enseñanza. Si sabes que tienes el don de exhortación, ¿en dónde vas a usar tu don? ¿En la enseñanza? No, ¿en dónde lo vas a usar? En la exhortación. ¿Por qué? Porque es parte del orden dentro del cuerpo de Cristo que nos ayuda como iglesia a edificarnos los unos a los otros. Esto es muy importante. ¿Para qué usas la mano cuando comes? La diestra. ¿Para qué? Para llevar los alimentos. El fin último es llevar los alimentos ¿a dónde? A la boca. Para eso usamos las manos cuando comemos. Es bien difícil de niño. Creo que todos lo hicimos alguna vez. Si no lo hiciste, te perdiste una parte de la niñez hermosa. Que es tratar de comer sin las manos. ¿Alguna vez lo hiciste? Y agarrabas la boca y te echabas así. Yo me eché como un caldo caliente. Así, ¡ah! Mis experimentos prácticos chafiaron, ¿no? Entonces me dijeron que yo no puedo usar la boca o no es lo óptimo dentro de la estructura en la cual me encuentro o en la estructura de mi cuerpo que yo coma solamente usando un caldo y tratando de levantar el caldo con la boca. ¿Sí te das cuenta? ¿Cómo es ilógico? Igual acá. Si Dios te hizo ojo, ¿para qué te hizo ojo? Para ver. Si Dios te hizo mano, ¿para qué te hizo mano? Para tomar. Si Dios te dio el don de enseñanza, ¿para qué te lo dio? Para que enseñes. Si Dios te dio el don de servicio, ¿para qué te lo dio? Para que sirvas. Si Dios te dio el don de profecía, ¿para qué te lo dio? Para que profetices. Son los dones espirituales que tú tienes. Alguno de eso tienes y lo tienes a fuerza. ¿Por qué? Si tú dudas que tienes un don espiritual, entonces dudas de que has nacido de nuevo. Si no dudas que has nacido de nuevo, si no dudas de que Cristo es tu Señor, entonces tienes un don espiritual. No hay forma de que lo cambies. ¿Ve cuál es el otro? El que exhorta en la exhortación. La exhortación nada tiene que ver con el regaño. La exhortación todo tiene que ver con el traer de nuevo o ir por y traerlo hacia el bien. El regaño es, te dije que no lo hicieras, ¿no? La exhortación es, ven, vamos, es por acá. Y hay un chorro de hermanos así. Y tienen una capacidad de exhortación impresionante. Que no te aman y te dicen, oye, estás yendo muy a la derecha. Pero nada más te dicen, te estoy yendo muy a la derecha, sino te agarran y te llevan muy a la izquierda, ¿no? Van junto a ti. Por eso la palabra exhortar no tiene que ver con el hecho meramente de regañar o de juzgar al otro. Porque muchos dicen, no, pues mi don es el de exhortación, pero lo confunden con el de juzgar, ¿no? Con el de criticar y eso no es exhortación. Con el de ver, dije que estaba mal, ahorita lo voy a regañar. No, ese no es el de exhortación. Exhortación tiene que ver mucho con el amor al hermano que tomas y lo traes hacia el camino correcto. Entonces hay muchos hermanos que tienen esa capacidad de exhortar. ¿Sí? Ojo, exhortación no solamente es dar buenos consejos. Exhortación es ir con el hermano hacia el lugar de donde Dios nos manda. ¿Vale? Siguiente don es el de repartir. Y este es un don bastante interesante, porque muchas veces tú piensas que el don de repartir básicamente tiene que ver con el dar lo tuyo hacia los demás. Ese es el sentido del repartir, ¿sí? De darle a los demás algo que tiene que ver con lo tuyo en sentido de bienes materiales, ¿no? Repartes lo tuyo, así como cuando Jesús le dijo al joven rico, pues lo único que te falta es repartir todo lo que tienes a los pobres. Ese sentido de repartir. O después ya Zaqueo le dice a todos, ¿no? A los que les debo les voy a pagar y hasta el doble, ¿no? Es el sentido de repartir, es dar bienes acumulados tuyos hacia los otros, o no acumulados, bienes tuyos hacia los demás. Este don, muchos piensan que es para los que tienen dinero o tienen la posibilidad.
pero es que los que tienen dinero o tienen la posibilidad y tienen este don son más escandalosos. Pero hay otros hermanos que no tienen dinero y aún tienen este don y dan aún lo último que tienen. ¿Sí? No es dar lo que no tienen, es dar aún lo último que tienen. Por eso la condición para este don es que lo hagas con liberalidad. ¿Qué es la liberalidad? Es ser libre, ¿no? Que nada te ate para llevar a cabo este don que yo te di para bien de quién? Del cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que ata a unos para dar? Pues que no tienes, ¿no? ¿O qué es lo que ata a otros para dar? Pues que abusan de ti porque doy mucho. ¿Sí te das cuenta? Ambas son cosas que atan. Pero este don real se lleva a cabo en una persona o lo manifiesta un cristiano que entiende que es libre de las cosas. ¿Sí? Y entonces, aunque no le sobre, ¿qué hace? Da. ¿Te das cuenta de eso? Es un don que se preocupa mucho por las cuestiones de las cosas materiales del hermano. No de sí mismo, sino del hermano. Y no te estoy hablando de que es que ese hermano no tiene carro, le voy a dar un carro. No, es cuestiones básicas, materiales, comida, habitación, ¿no? Vestido, ¿no? Así como dice, por eso la Biblia nos enseña que si Dios cuida de las aves, ¿cómo no cuidará también de nosotros? Pero ¿sabes cómo Dios lo hace? No de manera mágica, sino lo hace a través de quién? De tus hermanos. Y dio Dios ese don también de repartir a hermanos dentro del cuerpo de Cristo que lo hacen con gozo, que lo hacen con alegría. ¿Sí? Hasta aquí vamos bien con respecto a los dones. Y vamos con el penúltimo, o es el último, creo yo. Ya nos faltan dos. El que preside. Presidir tiene que ver con el dirigir. ¿Sí? Entonces, el que preside, básicamente lo que hace es dirige. ¿No? Muchas veces presidir es prácticamente esa capacidad que necesitamos para ponernos de acuerdo. ¿Sí o no? Todo el tiempo necesitamos ponernos de acuerdo. Entonces, ahí estamos. Y va a haber campamento de jóvenes, ahorita que los volteé a ver, dijimos. Hay que ponernos de acuerdo. Y entonces, para ponernos de acuerdo, tiene que haber personas que presidan. Porque si todos damos nuestra opinión, pues ya chafió. Entonces, presidir es básicamente esa capacidad que Dios nos permite para ponernos de acuerdo y entonces juntos caminar hacia un fin último. ¿Vale? Hay personas que tienen esa capacidad de presidir, que no son autoritarias, que no son impositivas, que presiden sin violentar al otro, sino que son personas que Dios les da esa capacidad y que los hermanos con mucha confianza se someten a esa presidencia, a ese presidir. ¿Sí? Entonces, por eso el don de presidir no tiene que ver con imponer autoridad o imponer orden, sino de amar para que todos vayamos hacia un mismo fin. ¿Vale? Siguiente don y último don es, bueno, una de las cosas interesantes con respecto al presidir tiene que ver con lo que dice Pablo después, que el que preside lo tiene que hacer con solicitud. ¿Qué es hacer las cosas con solicitud? Es hacer las cosas con mucho cuidado. La solicitud, tú aprendiste solicitud y si no lo aprendiste, apréndelo. Tú lo aprendiste cuando tu mamá te dijo, cuida que no se suba la leche en la estufa. ¿Alguna vez has sido cuidador de eso? Si no lo has sido, por favor, te encargo para que sepas lo que es tener solicitud de algo. ¿Alguien sabe qué pasa cuando en la estufa se sube la leche, hierve la leche? ¿Y qué pasa después? ¿Y qué pasa después? Así todo el relajo se hace. Y tu mamá, ya entendiste por qué tu mamá te dice, cuida que no se suba la leche. O sea, te lo dice con un carácter de, hey, con solicitud. No es el mismo carácter que cuando tu mamá te dice, cuida que el agua, está hirviendo el agua, ahí le apagas. O sea, si hasta tu mamá dice, bueno, si se va, pues ya, no pasa más. Pero ¿qué pasa con la leche?
hay un relajo. La solicitud, entonces, cuando Pablo dice los que presiden tienen que hacerlo con solicitud, está diciendo lo tienen que hacer con mucho cuidado, con pincitas, poniendo ahí la mano porque para ver que no está subiendo, bajarle luego, luego. El que preside tiene esa capacidad de hacer las cosas con mucho cuidado y con mucha solicitud porque sabe lo que está en juego al coordinar y al llevar a cabo un asunto juntos. ¿Sí? Cuando se preside sin solicitud, se termina peleado todo. O sea que se sube la leche. Cuando se preside sin solicitud. Cuando se preside con solicitud, es de bendición para todos los que están alrededor. ¿Vale? Y el último y más hermoso e importante es el don de misericordia. Este don de misericordia yo siempre lo veo como dentro del cuerpo de Cristo, el don, y lo pongo así como la valvulita de presión. Porque el don de misericordia tiene que ver con la capacidad que Dios le ha dado a muchos hermanos dentro del cuerpo de Cristo de hacer misericordia. ¿Y qué es hacer misericordia? Es, después de la ofensa, amar. ¿Te das cuenta de lo que te dije? La misericordia solamente existe cuando hay una ofensa. Y dentro de la iglesia hay un chorro de ofensas. Y de repente cuando hay muchas ofensas, el don de misericordia lo que hace es poner el ejemplo de que la palabra de Dios se lleva a cabo completamente en el hacer, en el amar a tus hermanos. ¿Vale? Entonces el don de misericordia básicamente ayuda a la iglesia a descargar todos esos momentos de tensión que hay dentro del cuerpo de Cristo. ¿Sí queda claro? Son 7 dones. Tú tienes alguno de esos dones. Tal vez no tengas todos, porque es imposible que tú no tengas todos los dones. ¿Puedes tener más de uno? Sí. Tal vez tienes 2 o 3, pero no todos. Y no, tampoco muchísimos, tampoco casi todos, porque no eres la iglesia. Y eres un miembro que también depende de lo que tú dices. Que también dependes de lo que tu hermano hace. ¿Sí? Eso es muy importante que quede claro. Entonces, ¿cómo saber cuál es tu don espiritual? Pues básicamente, mira lugares dentro de la iglesia en donde has dado más edificación en el cuerpo de Cristo. Es así de sencillo. No te voy a hacer un test para descubrir tu don espiritual. No, la misma iglesia te dice cuál es el don espiritual que tienes. ¿Y cómo sabes? Porque la misma iglesia reconoce y mira y te dice, mira, gracias por la edificación, gracias por la bendición. Y eso que tú quieres hacer, que anhelas en tu corazón por amor a tus hermanos, eso te da también a ti el gozo y te da también a ti como el horizonte para saber cuál es el don espiritual que tienes. ¿Cómo es que quieres expresar tu amor? Te vas a dar cuenta que lo vas a expresar hacia el don, uno de estos dones que vienen aquí. Y ahí te das cuenta cuál es el don espiritual por el cual Dios te hizo nacer de nuevo. ¿Vale? Nos vemos la siguiente.